Hola, hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Estamos arrancando una nueva edición de Pasto y Pintura aquí por 97.3, emisora regional. Por supuesto, también nos podés escuchar a través de internet en emisoraregional.com y claro, también estamos haciendo la transmisión en estos momentos a partir de nuestro canal de YouTube, al que te invito a que te suscribas, emisora regional. Así que estamos ya metidos, hoy vamos a arrancar un poco distinto porque tenemos, bueno, han pasado muchas cosas, entre ellas discursos de los, por un lado, de los referentes o referentas de la oposición, como lo fue Cristina Fernández de Kirchner el día viernes o sábado, y por otro lado el anuncio del presidente Milei de presupuesto para el año que viene, que lo hizo a partir de lo hizo a través la presentación en directo en Cámara de Diputados frente a una raleada presencia de legisladores. Pero para analizar esto, decía que cambiamos la dinámica, ya estamos en comunicación con Juan Pablo Enríquez, quien es contador, es integrante del CEPA, economista, así que le doy la bienvenida. Juan Pablo, ¿cómo estás? Octavio Valle te saluda. Hola, buenas tardes, Octavio, ¿cómo te va? A vos y a toda la audiencia, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien. Bueno, un poco más allá de las cuestiones de color que tuvo toda la presentación del presupuesto em, para el año que viene a nivel nacional, queríamos charlar con vos un poco para que nos des un poco la mirada de como economista, si pudiste analizar, si pudiste ver a qué se refería con tantas, bueno, datos que siempre da, que no son del todo certeros muchas veces. Así que bueno, por eso la comunicación. Mira, sí, en el día de ayer, el presidente, mediante cadena nacional, supuestamente iba a hacer una presentación de el presupuesto 2025, que generalmente se presenta en esta época, se discute mediante las dos cámaras de Congreso y luego se aprueba para su ejecución o no durante el transcurso del año que viene. Ujú. En este caso, ¿qué es lo que se pudo vislumbrar de todo esto? Es que no hubo una presentación de data de manera detallada de lo que va a venir el año que viene. Sí, eso trascendió a través de algunos medios porque se presentó mediante los canales oficiales a través de mesa de entrada y en el día de hoy, independientemente de la presentación del presidente, se conocieron algunos datos vinculados con esta planificación 2025, ¿sí? Pero dejar en claro que de lo que presentó en el día de ayer el presidente no hubo mucha data como para hacer un poco de mención. Sí, lo que recalcó fue la necesidad de cumplir con creces los pagos con el Fondo Monetario Internacional como absoluta prioridad del Ujú. manejo de su gestión, ¿sí? Manteniéndose en un escenario de déficit cero, ¿sí? Ujú. Recordemos que, y pasándolo en limpio, déficit cero tiene que ver con gastar menos de lo que se ingresa. Acá Sí, hay una cuestión superlativa y es la de que solamente se habla de gasto prácticamente y no se habla mucho de ingreso, ¿no? Es decir, de que recaudación sería. exactamente de recaudación. Mm. Entonces, y más como está ocurriendo en la actualidad, que ese recorte enorme que se viene haciendo del gasto público termina repercutiendo también en una caída de la recaudación mediante impuestos como por ejemplo el IVA, ¿no? Que es el principal ingreso recaudatorio que tiene la nación. Y eso trae como consecuencia una simbiosis negativa que a medida que voy haciendo recorte Ujú. me va cayendo la recaudación porque eso termina repercutiendo de manera negativa en el consumo. Ujú. Ujú. Como para tener en cuenta algunos datos que trascendieron en el día de hoy, son los siguientes.
según lo que se esbozó, es que la Argentina estaría creciendo supuestamente el año que viene alrededor del 5%, ¿sí? Según la letra chica de este presupuesto. Sí. Recordemos que para este año se espera una caída en la economía del 3,5%. Ujú. Todas las economías de América Latina van a estar creciendo este año, Este año. menos Ujú. dos, Argentina y Haití, ¿sí? Inclusive Argentina va a estar cayendo más que Haití en su economía. Estos son datos oficiales de la CEPAL y que además ya se Ujú. están vislumbrando con 9 meses que van transcurriendo de este 2024. Ujú. Ujú. Otro dato que por ahí genera un tanto de, de inconveniente a la hora de su análisis es el de el sostenimiento del tipo de cambio, ¿no? Se plantea que para fines de diciembre del año 2025, Ujú. el dólar, el tipo de cambio oficial, va a estar en 1.290 pesos, ¿sí? Poco Ujú. menos de 1.300 pesos, cosa que resulta prácticamente imposible a la hora del análisis, atento a las permanentes intenciones por parte de gran cantidad de los sectores económicos de la Argentina de una devaluación, ¿no? Ujú. Ujú. Parece muy difícil de entender esa situación. Ese También, cálculo, Juan sí, Pablo, lo hacen en base a ese 2% mensual que se va devaluando el tipo de cambio oficial. todas las presentaciones presupuestarias tienen que ver con lo que el Ejecutivo y su equipo piensan que va a ocurrir dentro de un año, Ujú. Ujú. cosa que resulta muy difícil de estimar. Independientemente de eso, son los números que trascendieron, que ya están siendo analizados por parte de los legisladores y que Sí. pareciera que no tienen mucha razonabilidad dentro del ámbito del análisis de la realidad que se viene dando, ¿no? Ujú. Ujú. Lo mismo de que un 18% de inflación anual, ¿sí? Se Claro. espera para el 2025, conforme los números del presupuesto, un 18% de inflación para todo el año. Eh, Creo que es un punto más que auspicioso si eso se diera en la realidad, pero que no condice con los datos que se están dando en la actualidad de la Argentina. Sería 1,5 mensual, digamos, si lo Sí, tomara. prácticamente una Ujú. inflación que no tendría ninguna injerencia negativa sobre los salarios, sino todo Claro, lo contrario. claro. Eh, Generalmente pasa, si uno se pone a analizar las presentaciones presupuestarias con la realidad misma, una vez Ujú. transcurridos los años, Sí. hay grandes distorsiones, ¿sí? Esto pareciera que está muy lejano, tampoco se ve que hay un modelo que pueda sustentar el desarrollo de esta cuestión. Hoy la Argentina está atravesando una fuerte crisis, sobre todo en términos de demanda, de consumo, con salarios que están en una tendencia negativa. Por esas razones que vamos a caer casi el 4% de nuestra economía, conjuntamente con Haití, ¿no? Ese dato lo quiero recalcar porque no es una casualidad, sino que es el producto de la implementación de políticas públicas. Sí, porque además Haití tiene una situación económica, social, política que está muy distante de lo que es Argentina. Sí, totalmente. Además, hay un trabajo muy interesante que sacó la CELAC, dirigida por Serrano Mancilla, Ujú. unas horas después de la presentación del presidente, que tiende a mínimamente poner en discusión algunos puntos esbozados por el presidente, como por ejemplo el tema de parecernos a algunos países como Francia, Alemania y demás, que supuestamente tienen un enorme grado de libertad y una poca incidencia de políticas públicas y de políticas vinculadas con el Estado. Ujú. Hay que decir que todos esos países tienen un gasto público cercano al 50%, ¿sí? Eso tiene que ver con la investigación que justamente esbozaba en la mañana de hoy la CELAC y que de alguna manera viene a, a romper a romper con ese esquema que planteaba el presidente en la tarde de ayer, Ujú. lo mismo que la causa generadora de inflación. Sí, ya está demostrado, sobre todo en los procesos históricos de la Argentina, que el tema de la emisión monetaria no es la única causa generadora de inflación, sino que es un fenómeno multicausal
que sí se puede ver en la emisión de dinero, pero también hay otras variables, como puede ser, en el caso de Argentina, la restricción externa y la escasez de dólares, ¿sí? Y este permanente grado de endeudamiento que tenemos, que genera una situación de vulnerabilidad extrema en el frente externo de la Argentina. Eso es por los pagos que debe afrontar Argentina, sobre todo el año que viene. Exactamente, fíjate que no termina siendo muy auspicioso la presentación del presupuesto en relación a que lo que se planteó como prioritario es el pago de la deuda, y lo que sobre va a ser lo que se utilizará para el desarrollo de políticas públicas, educación, salud, políticas de seguridad social. Entonces, en una situación de tanta depresión económica, plantear una situación de desesperanza para lo que viene no hace más que acentuar esta situación crítica que atraviesa hoy el pueblo argentino. Recordemos que el otro día se vetó el aumento ínfimo que se le daba a los jubilados del país, a los jubilados nacionales, pero que resulta muy importante para sus bolsillos. Sí. Y ahora está en proceso de veto el tema de la recomposición presupuestaria para las universidades nacionales. También eso va a generar otro foco de conflicto, al igual que cada una de las políticas que sean recortadas de aquí en más. Daría la sensación, como dicen en el barrio, que hay amplios sectores de la Argentina que ya le picaron el boleto a esta gestión y que han perdido la credibilidad. De hecho, salió una encuesta este fin de semana de una de las consultoras que viene midiendo Suban Córdoba, la gestión de Milei desde el inicio hasta la actualidad, y ya acá hay más del 60% de la población que está en absoluto desacuerdo con el desarrollo de estas políticas y que no creen que haya ningún tipo de recuperación. Y también hay un dato central, si bien lo acaban de aclarar en algunas publicaciones recientemente, no hubo acompañamiento, como sí ocurría a principio de la gestión, del público, ¿sí? Tanto en las redes sociales como en la cadena nacional a través de los canales de aire y canales de cable, reduciéndose drásticamente el público y el televidente del momento a la hora que comenzó la cadena nacional. Es como que ya hay gran cantidad de la población que no cree en este modelo económico, que no cree en este discurso, y me parece sinceramente que como no se dan resultados palpables que muestren una mejoría, la credibilidad de esta gestión va creciendo. Sí, y si a eso le sumás que no se esperaba, digamos, ningún anuncio por fuera de lo que viene diciendo, entonces, para escuchar más de lo mismo, qué sé yo, no sé, digo, me parece tal cual, fue, si uno puede comparar con discursos anteriores o presentaciones anteriores, hay latiguillos que se utilizan permanentemente y que ya no tienen nada de novedad, sino todo lo contrario. Son reiteraciones que además en el inconsciente colectivo están cayendo cada vez peor, atento a que los recursos de los laburantes argentinos escasean cada vez más, y esa popularidad creciente que tenía el presidente está en picada, atento a los resultados que se están dando en la actualidad. Un dato que escuché, no sé si lo dijo durante el discurso o es de estos datos que salieron hoy, como vos señalabas, es el recorte de más de 60.000 millones de dólares que le está pidiendo a las provincias. ¿Eso cómo puede llegar a impactar en Entre Ríos, por ejemplo? Y eso tendría un impacto plenamente negativo en todas las provincias. Estamos hablando, sí, me imagino. Recordemos que el PBI nacional es de aproximadamente 600.000 millones de dólares. Estaríamos hablando de un recorte del 10% del PBI nacional. Es una locura. Hay una desubicación entre los valores de la realidad y los valores que muchas veces se expresan. De hecho, el otro día planteaba que el aumento jubilatorio sería presupuestariamente cercano a los 350.000 millones de dólares. No tiene relación con la realidad lo que planteó el presidente, y creo que cualquier gobernador que haya escuchado en el día de ayer
que hay que hacer un ajuste casi del 10% del PBI, lo único que lleva es una preocupación enorme para el tiempo que se viene, porque Claro. este año ha sido reducción de partidas en todos los sectores, en términos educativos, sociales, culturales, en cada una de las partidas que tienen que ver con sostener las ejecuciones presupuestarias de cada una de las provincias. Entonces, ya sea Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires o la mayoría de las provincias, creo que lo único que sintieron al escuchar al presidente en el día de ayer es mayor preocupación, porque el nivel de tolerancia de las poblaciones de los territorios es cada vez menor. Sí, sí, por estas horas ya estaban reunidos ahí, creo que estaban intentando por lo menos hablar con alguien del poder, bueno, el Ejecutivo no, pero quienes rodean al presidente para ver cómo se iba a dar esto, digo, porque ya con el ajuste de la obra pública, esto generó en la construcción en Entre Ríos más de 4.000 empleos que dejaron de estar y pinta que esto se agrava. Recordemos que en 9 meses de gestión ya hubo 12.000 pequeñas y medianas empresas en todo el país que cerraron y casi 300.000 trabajadores, tanto en el sector privado como público, que perdieron sus puestos de trabajo sin posibilidad de reinsertarse en alguna nueva actividad. Es plenamente preocupante, y esos datos que se están esbozando por parte del Ejecutivo de manera muy responsable no dejan de traer mayor preocupación, y no hay peor cosa que al ciudadano llevarle situaciones de preocupación cuando ya la está pasando muy mal. No hay nada de esperanza en lo que se escuchó ayer, sino que son todos datos de mayor preocupación para un momento muy difícil, y quizá los gobernadores van a tener que replantearse, lo planteo también por el de la provincia de Entre Ríos, Sí. ese acompañamiento que han dado a cada una de las políticas del gobierno nacional sin ningún tipo de resultado más que el descontento generalizado de la población de cara a lo que se viene, ¿no? Porque también va a terminar salpicando de manera negativa a las gestiones provinciales, atentos que no pueden solucionar ningún tipo de problema de los coyunturales que atraviesa cada uno de los territorios. Sí, eso por un lado, y aparte, ¿cómo se va dando esto? Porque por ahí uno tira números, cifras, datos que por otro lado pareciera que el gobierno nacional y su equipo económico no los tienen en cuenta, solo les preocupa el tema inflacionario y 2 o 3 numeritos más. Lo del déficit, si cierra o no cierra, eso es producto de un desconocimiento, de una aplicación de una corriente ideológica de la economía. ¿A qué se debe eso? Porque digo, ellos no hablan de las pymes que cierran o que abren, hablan de... Este es un claro modelo económico, por eso es importante estudiar la historia de la Argentina y cómo han sido nuestros procesos históricos. Este es un claro modelo económico diagramado para el enriquecimiento del poder económico internacional. Inclusive hay un enorme descontento por parte de sectores industriales de la Argentina, pero también del campo, ¿sí? El campo no está visualizando en el corto y mediano plazo un escenario de un dólar competitivo a nivel internacional, y está viendo que está perdiendo cada vez más su porcentual de extorsión en términos de requerir permanentes devaluaciones. Recordemos que tanto el sector agropecuario como el Fondo Monetario Internacional están exigiéndole de alguna forma al gobierno una urgente devaluación para poder eliminar la brecha de tipo de cambio, lo cual sería un desenlace paupérrimo para el desarrollo de la vida del pueblo argentino, en función de el incremento de precios que habría de manera exorbitante, que es la única bandera que hoy puede llegar a demostrar de alguna forma este gobierno, que ha logrado, entre paréntesis, reducir la inflación que ellos mismos generaron a principios de la gestión con una devaluación del 120%. No hay mucho para festejar, hay bastante por qué preocuparse, y ojalá tanto los gobernadores como los legisladores de los diferentes partidos estén a la altura de la historia para poner un límite a este ajuste feroz
que lo único que trae son consecuencias negativas para la cotidiana del laburante, tanto entrerriano como del pueblo argentino en general. Sí, que aparte es tan cotidiano que lo ves en el comerciante que te dice, uy, no se vende nada, en la persona que está esperando el colectivo y tiene un paro sorpresivo. Todo esto es derivado de todos estos análisis económicos que se vienen dando. Eso es terrible. Sí, además no hay posibilidad alguna de marcar un horizonte de crecimiento y de recuperación cuando uno plantea más ajustes, ¿sí? Claro. Está demostrado en nuestros procesos históricos que los mecanismos de ajuste lo único que traen es caída del consumo, caída de la recaudación y una consecuente significación negativa del efecto virtuoso que tiene la economía. Entonces, estamos haciendo todo lo contrario a lo que hay que hacer para recuperar verdaderamente la economía y generar desarrollo en Argentina, cuando tenemos todas las bases para que este país salga adelante. Lamentablemente, el modelo aplicado es el que no corresponde y es el que se ha hecho en otros procesos históricos y siempre ha terminado beneficiando a los sectores concentrados de la economía. Sí, fue muy claro el otro día en una de esas conferencias que da, dice, yo vine acá para que ustedes se llenen los bolsillos, le dijo a los empresarios, ¿no? Por ejemplo, que incluso es un sector del empresariado, porque no, como claro, vos decías, no no es es todo. todo. La gran parte de la burguesía nacional está siendo perjudicada. Recordemos que este es un modelo económico donde hay recesión, es decir, el tipo que tiene un comercio no vende, entonces no hay posibilidad de que nos planteen llegada de inversiones cuando no hay venta, cuando no hay consumo. Sí, es una cuestión lógica del funcionamiento de la economía. Las inversiones van a ocurrir cuando se dé el escenario de una creciente demanda, de un creciente consumo, de un mejoramiento en los salarios de los laburantes y de aquellos que también están dentro del sistema informal de la economía, que hoy son los que más están sufriendo el rigor de estas políticas y que básicamente son la mayor cantidad de los laburantes. Bueno, Juan Pablo, te agradezco muchísimo este aporte para poder clarificar o por lo menos empezar a entender. No son que no son buenas noticias, pero hay un fundamento de por qué no son buenas noticias, digamos. No es que uno dice, bueno, este no me gusta y no me gusta lo que dijo. Plenamente, instamos a que en las próximas semanas, meses, quizá y esto lo planteamos porque todos creo que pretendemos la mejora en la calidad de vida de nuestra población. Sí. Hay sectores como los jubilados que no paran de ser la variable de ajuste, son la principal variable de ajuste de este modelo económico que gobierna la Argentina. Entonces instamos a esa cuestión de humanización de algunos sectores políticos que de alguna forma deberían intensificar los mecanismos de lucha para poder doblegar esta situación de adversidad. Sí, si esto no cambia, tiene mal final. Y bueno, ya lamentablemente conocemos cuáles han sido los malos finales, porque los paga el pueblo, digamos, los pagamos nosotros. Ya lo viene pagando el pueblo y esperemos que generar siempre un sentido de esperanza para que se puedan revertir con acciones de lucha y de generación de conciencia para que las situaciones de ajuste cesen y se pueda volver a generar un mecanismo de distribución. Te agradezco muchísimo la comunicación y en cualquier momento te volvemos a llamar. Un abrazo grande, Octavio, para vos y toda la audiencia. Hasta luego. Hasta luego. Ahí pasó Juan Pablo Enríquez, contador, integrante del CEPA. 97.3, emisora regional, la radio de todos.